Bienvenidos, alumnos de la asignatura de Ecología de Poblaciones y Comunidades, a este segundo video de la unidad 1. En el video anterior lo que hicimos fue describir los factores abióticos y la forma o las perspectivas en que se pueden analizar, así como las principales maneras en que los organismos responden a estos factores. En este video lo que abordaremos son las principales condiciones del ambiente, describiendo en qué consisten y las respuestas que presentan los organismos frente a estas. Para empezar, recuperemos la definición de condición, que es este factor o variable ambiental que afecta el funcionamiento de los organismos. Y aunque varía en el espacio y en el tiempo, nunca se agotan, siempre hay algún nivel de esta condición. La primera condición de la que vamos a hablar es la temperatura, porque esta condición afecta a los organismos en cuanto a fisiología y conducta de forma inmediata y también es una condición que ha conllevado adaptaciones muy importantes a nivel evolutivo en los organismos. La temperatura se define como la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente y su unidad o unidades en el sistema internacional son los grados Kelvin, aunque en ecología se suelen usar los grados Celsius o centígrados. Como todas las condiciones y recursos, la temperatura presenta variaciones espaciales y temporales. Espacialmente, a megaescala, es decir, a escala planetaria, la temperatura varía con la latitud, de manera que normalmente la temperatura es más alta en las zonas cercanas al ecuador, en latitudes cercanas al ecuador, y desciende en promedio anual a medida que nos alejamos del ecuador y nos acercamos a los polos. A nivel de macro o mesoescala espacial, la temperatura también varía con la altitud y desciende a medida que aumenta la altitud. Y también varía según la distancia de la costa. En zonas cercanas a la costa o al mar, las variaciones de temperatura en un ciclo anual o en un ciclo diario son más pequeñas que cuando estamos lejos de la costa. Y esto es debido a la influencia del mar como amortiguador de los cambios térmicos gracias al calor específico que tiene el agua y a su asociada capacidad de absorber energía térmica. A nivel de microescala, la temperatura también puede variar en lo que son distancias de escasos metros. Por ejemplo, imagínense un bosque. Encima del dosel, encima de los árboles del bosque, hay una temperatura y debajo del dosel la temperatura es muy distinta. Obviamente, esto condiciona la fisiología y conducta de los organismos que se hallen en un lugar o en otro, o favorecerá que ciertos organismos se encuentren en una parte más caliente, tal vez encima del dosel, y otros organismos se encuentren debajo, donde la temperatura es más baja. Además, la temperatura también puede cambiar con la profundidad o cambia con la profundidad ya sea del suelo o del agua. En la imagen de la derecha de esta diapositiva lo que ven es la termoclina marina. ¿Qué ocurre en una masa de agua relativamente profunda? La absorción de calor en el agua se produce en los primeros metros de la masa de agua. El agua en la superficie absorbe la radiación solar y el calor muy rápido y debajo de esta profundidad donde la radiación solar ya es absorbida, el calor obviamente ya no llega y encontramos una agua mucho más fría. Esto da lugar a un fenómeno que se denomina termoclina, es decir, una clina de temperatura. Y una clina no es más que un cambio abrupto de valores en cualquier parámetro o variable. Lo que ocurre es que encontramos una zona caliente en las zonas superficiales de los cuerpos de agua
y si el cuerpo de agua es suficientemente profundo, se produce un descenso abrupto de la temperatura y en las zonas más profundas el agua es muy fría. Y esto conlleva muchas cuestiones, ya que no solo los organismos que estén más adaptados a una temperatura cálida solo se distribuirán en la superficie y los de temperatura fría en el fondo, sino que además se producen gradientes de densidad que conllevan otras consecuencias para la acumulación de materia orgánica, para la movilidad de organismos a través del gradiente de densidad, etc., ¿no? Entonces, como vemos, la temperatura conlleva también, ¿no?, la presencia de ciertos escenarios ambientales que tienen mayores consecuencias. Ustedes también saben que la temperatura está asociada a, a que se den huracanes, ¿no?, que serían cambios aleatorios ambientales en un sistema, etcétera. Respecto a las variaciones temporales de la temperatura, las más importantes son el ciclo diario. Ya saben que debido a la incidencia de la radiación solar a lo largo del día, pues la temperatura varía. Las estaciones climáticas, debido o asociado al ángulo de la eclíptica, que es de la Tierra respecto al Sol, existen ciertas regiones, sobre todo en latitudes templadas, donde la estacionalidad térmica es muy marcada. Y esta estacionalidad térmica provoca cambios o respuestas estacionales en la biota. Y después, a nivel temporal, obviamente la temperatura también puede variar a microescala, en periodos muy breves. Por ejemplo, si viene un viento fuerte, si de repente se da una sombra en un espacio donde antes no estaba, tal vez por el ángulo de incidencia del Sol, u otros casos. La temperatura generalmente lo que genera es una respuesta en los organismos en forma de campana. ¿Y esto qué significa? Que existe un rango de valores de temperatura en que cada especie suele tener un desempeño bastante bueno, y por encima y por debajo de estos valores de temperatura, la especie tiene que poner en marcha ciertas respuestas para poder sobrellevar una temperatura más alta o más baja, y estas respuestas lo que implican es un consumo energético. La energía que sea consumida para responder al incremento o a la bajada de temperatura o a estos valores muy altos o muy bajos de temperatura no se puede emplear para otras funciones vitales como serían, por ejemplo, reproducción o crecimiento. Un ejemplo de respuesta que puede desencadenar un organismo para responder a una temperatura fuera de su rango óptimo para él o para su especie sería la termogénesis con temblor, que se pone en marcha cuando la temperatura está por debajo de la franja óptima para un organismo. Esta respuesta la llevan a cabo organismos homeotermos, es decir, los que regulan la temperatura de su medio interno para incrementar la temperatura de su interior. Esta termogénesis, que viene del griego, termo de temperatura y génesis de iniciar o poner en marcha, es la capacidad de generar calor en el organismo debido a reacciones metabólicas. Mediante la contracción muscular, que son los temblores, aumenta esta actividad muscular y se estimula la producción de calor metabólico. Esta contracción muscular y esta puesta en marcha de ciertos mecanismos o procesos metabólicos, es decir, procesos físicos y químicos en el interior del organismo, conlleva un consumo energético, y esta energía empleada para estos procesos no podrá ser empleada para otras funciones vitales, como sería pues invertirla en reproducción o invertirla en crecimiento.
Pero en este punto, si el organismo mediante esta termogénesis es capaz de generar suficiente calor como para mantener la temperatura que necesita su interior, el organismo es capaz de sobrevivir. Si la temperatura disminuye más y esta respuesta fisiológica del organismo no es suficiente, el organismo pues va a morir y el desempeño del organismo y finalmente el de la especie va a ser nulo. Otro ejemplo de respuestas de los organismos, respuestas fisiológicas frente a la temperatura, es el incremento de la tasa metabólica que se da con la temperatura en organismos poiquilotermos. Los poiquilotermos son los que no regulan la temperatura de su medio interno y su temperatura interna es equivalente a la del medio ambiente en el que se encuentren. En estos organismos lo que ocurre es que cuando la temperatura aumenta, y es lo que vemos en la gráfica de la derecha de la diapositiva, a mayor temperatura aumenta la tasa metabólica de estos organismos. ¿Qué significa esto? La tasa metabólica no es más que la energía que un organismo utiliza para realizar una actividad o una función determinada. El aumento de la tasa metabólica asociado a la temperatura lo único que hace es que para la misma función o actividad se consuma más energía. Es decir, para hacer la misma actividad, este cangrejo a una temperatura más elevada consume más energía. En esta gráfica lo que vemos es, en el eje de las 10, la tasa metabólica expresada como consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno no es más que un reflejo del consumo energético, ya que el oxígeno es utilizado para oxidar sustratos a través de los que después obtenemos el ATP. Si nos salimos de la franja óptima de temperatura para este organismo, que serían estos valores de temperatura de 5 y 10 grados más bajos, en que el organismo consume poca energía para hacer cualquier actividad, ¿no? Si nos salimos de estos óptimos y el organismo está consumiendo más y más energía para la misma actividad, toda esta energía extra que consume no la puede utilizar para, por ejemplo, producir gametos para la reproducción, no la tiene extra para poder crecer, para poder aumentar su masa corporal, no la puede utilizar para caminar y buscar una pareja con la que reproducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas funciones vitales. Como la temperatura vemos que afecta o puede afectar a través de cambios metabólicos a los organismos y a la descendencia que pueden dejar, la temperatura al final es un motor evolutivo. ¿Por qué? Porque los cambios en la temperatura afectarán a la descendencia que deje un organismo y por tanto tendrán efectos sobre las frecuencias alélicas que encontraríamos en la descendencia de una población. Con lo que hemos visto hasta ahora es evidente por qué es importante considerar la temperatura. Por un lado, desencadena ciertos procesos ambientales relevantes, además de presentar unas variaciones a distintas escalas espaciales y temporales que generarán respuestas diferenciales en los organismos. También afecta la actividad metabólica de los organismos de distinta manera, por lo que al final afectará a su posibilidad de sobrevivir, de crecer y de reproducirse. Hemos visto que a raíz de esto, finalmente, es una fuerza evolutiva, ¿no? Tiene mucha incidencia en la evolución de los organismos y además, pues por esta respuesta de campana, actúa sobre la distribución y la abundancia de las especies. Si nos ubicamos en el contexto ambiental actual de calentamiento global,
todavía es más evidente porque es importante considerar la temperatura. El calentamiento global lo que es un cambio direccional de la temperatura intenso y rápido que se está produciendo desde más o menos los 1950. Este calentamiento afecta tanto de forma directa como indirecta a lo que son procesos ambientales y a la biota. De forma directa afecta, por ejemplo, a la formación de huracanes, de forma directa afecta al derretimiento de los icebergs en los polos, de forma directa incrementa la sequía del suelo. Sin embargo, de forma indirecta podríamos pensar que el derretimiento de los icebergs o del hielo de los polos lo que está provocando es que se frene la circulación oceánica global, y esto tendrá como consecuencias cambios en el funcionamiento del medio marino y cambios en el funcionamiento o en los patrones térmicos en la atmósfera. Si pensamos en la desertificación o en la sequedad del suelo, esto tiene cambios en la composición de la biota que compone el suelo, por ejemplo, las bacterias que hay en el suelo, y esto afectará posteriormente también a su fertilidad, a su textura, etc. Sobre la biota, lo que está ocurriendo es que los cambios tan intensos y tan rápidos en la temperatura no están permitiendo que los organismos se aclimaten a esta temperatura nueva, es decir, presenten expresiones fenotípicas que les permitan, ¿no?, sobrellevar esta temperatura más alta. Tampoco está dando tiempo a adaptación. Entonces, muchos organismos se ven fuera del rango de temperatura que pueden tolerar y se genera una extinción. Por otro lado, la temperatura lo que está causando también es lo que se dice una tropicalización de algunos ambientes que están en latitudes más templadas. Esto que es que cierta fauna típicamente tropical, al encontrar temperaturas óptimas para su desempeño en zonas que antes eran más frías, se puede desplazar a estas nuevas zonas, cambiando todo el contexto en el que va a llegar si es que consigue sobrevivir en este sitio nuevo. La temperatura clásicamente o tradicionalmente se ha medido con termómetros mecánicos que miden los valores de una cierta propiedad física que varía en función de la temperatura. Por ejemplo, el termómetro de mercurio, que ya prácticamente no se usa por la toxicidad de este elemento, mide la dilatación del mercurio en una escala graduada, y esto se nos puede reflejar a nosotros la temperatura. Actualmente la temperatura se mide con termómetros digitales que lo que hacen es a nosotros darnos datos de temperatura a partir de medir propiedades como son la densidad, la resistencia de un circuito eléctrico o el voltaje. La siguiente condición que vamos a ver es la humedad, que no es más que la cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o en el interior de un cuerpo o en el aire. En lo que es el medio terrestre, generalmente nos referimos a la humedad atmosférica. Cuando nos referimos a la humedad, podemos estar hablando de humedad absoluta o humedad relativa. La humedad absoluta es la cantidad de agua que efectivamente contiene una masa de aire. Por ejemplo, los gramos de agua que un metro cúbico de aire contiene. En cambio, la humedad relativa es el porcentaje de vapor de agua efectivamente contenido en el aire respecto al máximo que esta masa de aire podría contener. Una masa de aire con una humedad relativa del 100% es que contiene toda la cantidad de agua que potencialmente podría contener. ¿Sí? El máximo que podría alojar. El principal factor
que hace variar la cantidad máxima de agua que una masa de aire puede contener es la temperatura. Por eso se dice que la humedad y la temperatura están siempre muy relacionadas. Cuando aumentamos la temperatura de una masa de aire, también aumenta la cantidad de agua que esta masa de aire puede alojar. Por tanto, si tenemos una masa de aire relativamente fría, a un 100% de humedad relativa, es decir, que ya contiene toda la cantidad de agua que potencialmente puede contener, y calentamos esta masa de aire ya no estará saturada al 100% de humedad relativa. Seguramente su humedad relativa será inferior porque potencialmente podría contener más agua. La humedad y la temperatura afectan al contenido de agua y a la tasa de evaporación de agua o de transpiración de un organismo. Los incrementos en la temperatura generalmente favorecen la transpiración por parte de los organismos. ¿Por qué? Porque la transpiración no es más que un mecanismo que los organismos tienen para perder calor de su interior. Los organismos homeotermos, que regulan la temperatura de su medio interno, tienden a transpirar agua que contiene calor para mantener una temperatura adecuada en un ambiente muy caliente. La humedad relativa del ambiente también actúa sobre la transpiración o pérdida de agua por parte de los organismos y en general a una humedad relativa ambiental baja los organismos tienden a transpirar más que a una humedad relativa ambiental alta. Cuando el ambiente tiene una humedad relativa del 100%, es decir, no puede contener más agua de la que ya contiene, la transpiración de los organismos se dificulta y estos organismos no pueden entonces usar la transpiración para perder calor y en este momento se les dificulta mantener la temperatura interna baja o adecuada a sus necesidades, más baja que la ambiental. En esta gráfica vemos cómo se produce este descenso de la evapotranspiración en el eje de las Y con el aumento de la humedad relativa del ambiente. Este es un estudio que se hizo en el marsupial que ven en la imagen. Para cualquier temperatura observamos que el incremento de la humedad relativa está asociado a una disminución de la evapotranspiración. De cualquier manera, a una temperatura más alta, la transpiración del organismo es más elevada que a una temperatura más baja, como les decía anteriormente. La respuesta de los organismos a la humedad es generalmente como se presenta en la gráfica que ven en la diapositiva. Los organismos generalmente requieren un mínimo de humedad para sobrevivir. Esto es lo que veríamos en este eje de las X, que representa el nivel de la condición. Recuerden que el de las Y representa el desempeño de la especie. Con un poquito de cantidad de humedad, los organismos ya pueden presentar un desempeño óptimo. Durante un rango de valores más o menos amplio, dependiendo de la especie, el desempeño sigue siendo óptimo, pero llega a un nivel tan alto de humedad en que el desempeño de los organismos empieza a disminuir. Seguramente esto asociado a la incapacidad de transpirar, asociado a una elevada humedad relativa ambiental.
La humedad se mide con un higrómetro, que es un instrumento que se basa en mediciones de presión y temperatura para obtener el dato de humedad. El higrómetro se basa en este hecho de que a una presión y temperatura dadas el aire tiene una capacidad máxima de contener vapor de agua, esta humedad de saturación, donde la humedad relativa es el 100%. Entonces, en relación a esta capacidad máxima, el higrómetro puede proporcionar mediciones de la humedad relativa de un lugar, no de la humedad absoluta. La siguiente condición que vamos a ver es la salinidad, que es la magnitud química que expresa la concentración total de sales disueltas en un medio, generalmente el agua. El agua, como es una molécula polar, es un gran solvente, de hecho se denomina solvente universal y disuelve muy bien o de forma muy fácil todos los compuestos polares y los iones, como serían las sales. En general, en el mar, las concentraciones de las distintas sales disueltas son bastante constantes alrededor del mundo. En la imagen vemos más o menos qué sales qué sales se presentan. No es solo cloruro de sodio, como podemos ver, son algunos otros iones o sales más. Los organismos generalmente presentan una respuesta a la salinidad similar a la de la humedad. Esto es decir, que requieren normalmente un mínimo de salinidad en el medio. Si este mínimo está cubierto, su desempeño es óptimo, pero cuando la cantidad de sales es demasiado alta, el desempeño del organismo o de la especie disminuye. ¿Por qué? Porque cuando la concentración de sales del medio que rodea al organismo es demasiado alta o a veces también demasiado baja, el organismo tiene que poner en marcha respuestas de osmorregulación. Y para entender la osmorregulación, primero entendamos la osmosis. La osmosis es el fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración de sales, que están separadas por una membrana semipermeable, y la solución con una concentración menor de sales traspasa solvente, podría ser el agua o cualquier otro solvente, a través de esta membrana hacia la solución o el cuerpo con mayor cantidad de sales hasta que se equilibre la concentración de sales a ambos lados de la membrana semipermeable. Piensen que cada solución podría estar representada por un organismo y su medio. Cuando la concentración de sales entre el organismo y el medio son distintas, se tienen que poner en marcha ciertas respuestas osmóticas, o sería lo natural. Para evitar esta salida o entrada de líquido a un organismo, lo que se ponen en marcha son respuestas de osmorregulación, de regulación del contenido de sales o de la pérdida o ganancia de agua en un organismo. Cuando un cuerpo y su medio contienen concentraciones de solutos iguales, se dice que se trata de un medio isoosmótico y en este caso no se produce un flujo neto de entrada o salida de agua a través de la membrana semipermeable. Pero cuando la concentración de solutos en el medio es menor que la concentración de solutos en el cuerpo, se denomina que es un medio hipoosmótico y lo que se crea es un flujo de solvente o de agua hacia el interior del cuerpo. Esta entrada de agua para equilibrar la concentración de sales con el medio exterior puede provocar la turgencia del cuerpo o al final podría llegar a provocar que explote. Para evitar esto, los organismos que se encuentran en medios hipoosmóticos
tienen que poner en marcha ciertos mecanismos de regulación o osmorregulación para evitar la entrada de agua masiva a su interior y pues su hipercontenido en agua, por decirlo de alguna manera. Cuando el medio tiene mayor concentración de solutos que el cuerpo, se denomina que el medio es hiperosmótico, y en un medio hiperosmótico lo que ocurre es que el organismo pierde agua para tratar de equilibrar la concentración de solutos en su interior y en el medio en el que está. Cede agua al exterior, quedándose como una pasita. En esta imagen ven ilustrado lo que ocurriría ya sea en un medio isosmótico, en un medio hipoosmótico o en un medio hiperosmótico. Es lo que les acabo de explicar. Imagínense un pez que vive en un río, en agua dulce, donde la salinidad o la concentración de solutos es muy baja. El pez está en un medio hipoosmótico, el medio ambiente es hipoosmótico respecto a la cantidad de solutos que el pez tiene en su interior. En este caso, por osmosis, lo que pasaría es que el agua no dejaría de entrar en el pez para ayudar a diluirlo en cierta manera y equilibrar su contenido o concentración de solutos con el medio exterior. Para que esto no ocurra, los peces deben poner en marcha una serie de respuestas que hacen que no pierdan este agua. Estas respuestas que ponen en marcha conllevan un consumo energético. Si alejamos a este pez del medio o del rango de salinidad al que funciona correctamente y gasta la menor energía para no presentar una hiperhidratación o una deshidratación, tiene que poner en marcha más y más respuestas y esto actúa en detrimento de su desempeño como organismo y por tanto del desempeño de la especie. Entonces, bueno, para resumir, la osmorregulación es la forma activa de regular la presión osmótica del medio interno, manteniendo los líquidos a una concentración deseada, los líquidos del cuerpo. Otro ejemplo de respuestas que ponen en marcha algunos organismos para la osmorregulación es lo que vemos en la pantalla, donde se representa en verde una raíz de una planta, en color café es el suelo y estos puntos pues serían una representación gráfica de la concentración de sales o de solutos en el suelo. Cuando la planta vive en un suelo que no es hipersalino, un suelo normal, en general la concentración de solutos en el interior de la raíz suele ser mayor que la concentración de solutos en el medio, en la tierra. Entonces decimos que esta raíz se halla en un medio hipoosmótico y por gradiente osmótico natural el agua tiende a entrar para equilibrar la concentración de solutos entre el interior y el exterior. Entonces este mecanismo lo que hace es favorecer una entrada de agua por osmosis, lo que consume muy poca energía para la planta y así ya la planta, por este gradiente natural, puede suministrar agua a todo su cuerpo, ¿no? A todo el organismo. Pero cuando tenemos plantas que se encuentran en suelos hipersalinos, lo que ocurre es que la concentración de sales dentro de la raíz y en el medio es prácticamente igual. Entonces no hay este gradiente osmótico entre el cuerpo o la raíz y el ambiente y no se produce la entrada de agua por osmosis, por lo que la captación de agua o se ve restringida o debería de tener otros mecanismos que impliquen más energía. Muchas plantas que viven en ambientes salinos, que se denominan plantas halófitas, halo de sal, ¿no? Lo que hacen es acumular electrolitos en
las vacuolas en sus raíces. Como son las vacuolas y no es el citoplasma, mantienen una concentración adecuada de sales en el citoplasma y en los orgánulos, pero al tener muchas vacuolas con electrolitos, este medio interno que rodea a las células tiene una concentración al final de solutos alta. Entonces esta presión osmótica alta en el interior es más alta que la del medio externo finalmente y se favorece otra vez este flujo de entrada de solvente o de agua al interior de la raíz. Obviamente, la acumulación de electrolitos en vacuolas, etc., implica un consumo energético por parte de la planta y esta energía no será utilizada para hacer flores, para hacer semillas, etcétera, etcétera. En este caso, ¿por qué es importante considerar la salinidad? Bueno, pues desencadena estas respuestas fisiológicas y conductuales de osmorregulación o también pues al provocar que unas plantas u otras puedan adaptarse a unas condiciones de salinidad o no, actúa como fuerza evolutiva, ya que puede cambiar las frecuencias alélicas o genéticas en unas poblaciones o en su descendencia. Al desencadenar estas respuestas de osmorregulación, pues también actúa sobre la distribución y abundancia de las especies, obviamente. La salinidad se puede medir con un refractómetro, que es este dispositivo que ven en la diapositiva. Aquí se abre una tapita, se echa una gota de agua y se puede ver enfocando a la luz por el visor que hay aquí, hay como un ocular y está marcado con unas rayitas la salinidad. Lo que se mide es el índice de refracción de la luz. Y esto, pues, este índice varía con la salinidad y podemos observarlo fácilmente. Ya lo veremos en el futuro, no se preocupen. También existen densímetros o hidrómetros que miden la densidad de los líquidos, ¿no? Y como saben, pues el aumento de la salinidad produce un aumento de la densidad y esto nos permite pues reflejarlo aquí con una probeta marcada. Estos dispositivos son útiles porque permiten medir salinidad a valores bastante altos, ¿no? La salinidad con el refractómetro podríamos llegar a valores de 100. Piensen que la salinidad en el mar es alrededor de 35, en los ríos de 5. El densímetro, pues según el dispositivo que usemos, podemos medir salinidad hasta valores de, creo que más de 500. Entonces, son dispositivos no tan precisos, pero que nos permiten medir valores de salinidad muy altos. Dispositivos más precisos y un poco más modernos son las sondas digitales para la medición de salinidad, que lo que miden en realidad es la conductividad eléctrica del agua y esta conductividad la podemos transformar en salinidad a partir de unas ciertas transformaciones matemáticas. Como decía, pues son más precisos que los dispositivos que les enseñé anteriormente, pero el límite superior de medición suele ser más bajo que el que tenemos para el refractómetro o para el Baumé. Entonces, a partir de unos ciertos valores de salinidad no nos queda más remedio que utilizar los dispositivos que les enseñé anteriormente. Respecto a las unidades de la salinidad, lo que se suele tratar de reflejar es la cantidad de sólidos disueltos por kilo de agua, que se expresa en partes por mil. También se puede expresar en unidades prácticas de salinidad, y ambas medidas, tanto partes por mil como unidades prácticas de salinidad, son medidas equivalentes. Es decir, si en un texto encontramos que había una salinidad de 35 por mil y en otro que había una salinidad de 35 unidades prácticas de salinidad, significa lo mismo.
Sin embargo, permítanme decirles que estrictamente la salinidad se expresa sin unidades, porque sus valores se obtienen de estas medidas de conductividad eléctrica o medidas de densidad o de refracción que son indirectas. Entonces, pueden muy bien expresar que la salinidad del mar es 35 sin proporcionar una unidad. La última condición de la que les voy a hablar es el pH, que es la medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Entonces, lo que indica es la concentración de iones de hidrógeno presentes en un medio. Específicamente, el pH refleja el menos logaritmo con base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Dado esto, un pH más alto significa que tengo una concentración más baja de iones de hidrógeno y diremos que el medio es más alcalino. Un pH más bajo, más cercano a 0, tiene una cantidad de iones de hidrógeno más alto y diremos que el pH es más ácido. El pH se mueve de valores de 0 a 14, no hay más. El agua pura se considera que tiene una concentración de, un pH de 7, que sería un valor neutro de pH, ¿no? Entre 6 y 7. El pH también suele provocar una respuesta en forma de campana, como lo hacía la temperatura. Entonces los organismos pueden vivir en un rango de valores de pH en el que pueden tener un desempeño relativamente bueno, más o menos bueno. Por encima o por debajo de estos valores, el desempeño de los organismos disminuye y cuando nos alejamos más, pues los organismos no pueden sobrevivir. El pH que toleran la mayoría de organismos y especialmente las plantas es entre 3 y 9. Una concentración demasiado elevada de iones de hidrógeno resulta tóxica y muchos organismos no lo pueden tolerar. El incremento de la acidez o de los iones de hidrógeno, de la concentración de iones de hidrógeno, puede actuar de tres maneras. De forma directa, estimulando respuestas de osmorregulación, estimulando o afectando la actividad de enzimas o el intercambio gaseoso, lo que afectará al desempeño de las especies a través de cambios metabólicos. Y este incremento de la acidez también puede afectar a los organismos de forma indirecta. Por un lado, el pH de un medio lo que hace es afectar a las formas químicas en que se encuentran los distintos elementos en el medio, y esto tendrá consecuencias en si estos elementos pueden ser absorbidos y utilizados, por ejemplo, por los productores primarios o por los vegetales. A pH relativamente alcalinos, la mayoría de elementos están en formas químicas que los vegetales pueden absorber o que están disponibles. A pHs bajos, la mayoría de elementos no están disponibles o se encuentran, como si dijéramos, secuestrados. Esto me hace pensar que recientemente vi, por ejemplo, en unas macetas que hay en mi jardín, que crecían muchas verdolagas. Y comentándolo con mi padre me dijo, cuando yo era pequeño me decían que las verdolagas crecían en suelos pobres en hierro. Si pensamos en la naturaleza kárstica de Yucatán, con unos suelos tan carbonatados que favorecen una alcalinización del medio, es decir, un incremento del pH, podemos deducir que al regar con el agua de aquí, que tiene tanta cal y es tan alcalina,
lo que estoy haciendo es que el hierro en el suelo esté menos disponible y favoreciendo que plantas que pueden proliferar en suelos con poco hierro estén en una mayor abundancia o se distribuyan en las macetas de mi casa. No sé si lo que le decían a mi padre de pequeño era verdad o no, pero todo este proceso de deducción a mí me hace bastante sentido. Por otro lado, podríamos utilizar también el pH para que la concentración de ciertos metales pesados que se pueden ir absorbiendo por parte de otros organismos sea menor, ¿no? El aluminio, por ejemplo, a pHs alcalinos no está disponible. Esto puede ser una herramienta que el humano puede usar para manejar metales pesados, por algunos tóxicos. Además, pues el incremento de pH puede provocar la desaparición de cierta flora bacteriana u hongos o algunos organismos en el suelo, y esto lo que hace es reducir la calidad y el abanico de fuentes de alimento que hay en todo el suelo o en algunos medios acuáticos. El pH en el contexto ambiental actual es bastante importante, ya que el incremento tan acentuado de dióxido de carbono que está teniendo lugar en la atmósfera como consecuencia de la quema de combustibles fósiles está alterando la bomba de carbonatos del mar, y esto lo que está conllevando, o sea, su consecuencia última, es una imposibilidad del mar de absorber tantos carbonatos sin alterar su pH. Lo que está ocurriendo entonces es que se está acidificando el mar, y esta acidificación, por otro equilibrio de disolución, lo que está conllevando es a la disolución de estructuras carbonatadas en muchos organismos, por ejemplo, pues en caracoles, en almejas, en corales, etc. El pH se mide en general con potenciómetros, que también se pueden denominar pHímetro, que es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, o también, más barato aunque menos preciso, existen las cintas indicadoras de pH. Seguramente pues lo habrán visto que esto se usa pues en las albercas o en los acuarios, ¿no? Estas cintas, como les digo, pues son menos precisas, pero si no necesitamos una resolución muy alta en nuestro resultado, pueden ser útiles, y obviamente el precio de unas cintas comparado con el precio de un pHímetro es mucho menor. Aquí termina la presentación de las condiciones. El siguiente video será sobre los recursos. Tomen un descanso y visualícenlo posteriormente. Después de ese video les voy a dejar unas lecturas que también pueden ir haciendo si quieren combinar los videos con las lecturas.